Bueno, en esta clase en línea vamos a resolver ejercicios del 64 del libro de álgebra de Baldor, donde se ve el tema de la multiplicación de la suma de dos cantidades. Vamos a resolver el ejercicio número 1 y aquí tenemos x más y multiplicado por x menos y. La regla me dice que cuando se multiplica dos cantidades por su diferencia, en este caso esta es una cantidad y esta es la otra, y es multiplicado por su diferencia, la regla me dice que es el cuadrado del minuendo, es decir, de x al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, que en este caso es y esto me quedaría así, como x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, si yo hago la multiplicación normal, yo tengo x más y multiplicado por x menos y. Esta es una multiplicación, fíjese lo que sucede. Menos por más me da menos, y por y me da y. Aquí hagan de cuenta que hay un exponente 1, 1 más 1 me da y cuadrada 2. Luego tengo x por menos y, sería menos x por y. X por más y sería más x por y x por x me da x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tiene un 1 de exponente y los exponentes en la multiplicación se suman. Entonces me quedaría así, negativo y positivo me da 0 y me quedaría como x al cuadrado menos y al cuadrado. Como pueden ver, la regla nos simplificó el haber hecho todo este paso o procedimiento en la multiplicación. Entonces llegamos rápidamente al resultado aplicando la regla. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2. Y aquí tenemos m menos n multiplicado por m más n. Igual, aplicamos la regla y me dice que es el cuadrado del minuendo, es decir, este es el minuendo, sería m al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, que es este, n al cuadrado. Bien, si yo hago la multiplicación, tengo m menos n en n, esta es una multiplicación de m más n. Entonces, menos por menos me da menos, n por n me da n cuadrado, m por más n sería m por n, m por menos n me daría menos m por n y m por m me daría m al cuadrado. Este con este se eliminan y sería 0 y me quedaría m cuadrado menos n cuadrado. Entonces, como pueden ver, yo haciendo la multiplicación normal llego al mismo resultado que aplicando la regla. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3. Y en este ejercicio tenemos a menos x multiplicado por x más a. Como pueden ver, aquí está desordenado los términos, entonces antes de hacer la multiplicación los voy a ordenar. Este lo paso igual, a menos x, y lo voy a ordenar por a más x. Ahora sí, ya lo tenemos ordenado. Aplico la regla que me dice que es el cuadrado del minuendo, es decir, el minuendo es a, sería a al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, que aquí es x al cuadrado. Entonces este sería mi resultado de escribir por simple inspección la multiplicación de esta diferencia. Entonces si yo hago la multiplicación normal sería a menos x por a más x. X por x me daría menos x cuadrado, a por x me daría ax
más por menos me daría menos ax, a por a me da a cuadrado. Entonces aquí positivo y negativo se eliminan y queda 0, me quedaría x al cuadrado y a al cuadrado. Este, si se fijan, mismo resultado que aplicando la regla por simple inspección. Entonces esto nos ahorra mucho tiempo al momento de multiplicar cuando identificamos este tipo de expresiones algebraicas. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 4 y tenemos x al cuadrado más a al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos a cuadrado. Bien, la regla nos dice que es el cuadrado del minuendo. Este es el minuendo, entonces tengo x a la 2 elevado al cuadrado, me quedaría como x a la 4 menos, este es el sustraendo, a por a la 2 por a la 2 me daría a la 4. Y este sería mi resultado de esta multiplicación del ejercicio 64. Vamos a resolver ahora el último. Y aquí tenemos 2a menos 1 multiplicado por 1 más 2a. Aquí, como pueden ver, primero tenemos que ordenar esta parte. Entonces este queda igual 2a menos 1 multiplicado por 2a más 1. Aplico la regla, cuadrado del minuendo, es decir, el cuadrado de 2a sería 4a cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, que es 1, cuadrado de 1 sería 1. Entonces este sería el resultado de escribir por simple inspección la multiplicación de esta diferencia. Si tienes alguna duda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.